En el año 1970, después del terrible terremoto que ocurrió en Yungay, en la provincia de Huaraz, en el interior del Perú, muchas personas comenzaron a prepararse y preocuparse en concentrar todas sus acciones en rescatar las cosas que estaban enterradas y revueltas y destruidas, el polvo, en fin. Nadie percibió que lo peor aún estaba por ocurrir. En la montaña había un desprendimiento de hielo, de un bloque de hielo con piedras y barro que venía a una gran velocidad. Alguien mirando para las montañas descubrió la avalancha que venía con fuerza, pero no dio aviso a nadie y comenzó a correr solo para las partes más altas de la ciudad. Otro vio lo mismo y comenzó a avisar a todos los demás. Gritaba y decía, vamos, está viniendo una avalancha de hielo, de barro. Y muchos le hicieron caso, otros pocos o muchos tal vez ni siquiera percibieron los gritos de él porque estaban preocupados en rescatar sus cosas. Otros sí hicieron caso y fueron con él. Aquel día murieron más de 15,000 personas solo como fruto de aquella avalancha y algunos pocos apenas se salvaron. Faltó personas advirtiendo de la tragedia, faltó credibilidad en el mensaje que esas personas estaban emitiendo, faltó solidaridad con los que estaban sin saber lo que estaba ocurriendo. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es reconocer que ser verdadero es la manera más segura y más simple de vivir. Dios reconoce y bendice a aquellos que viven, comunican la verdad. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos en la lección número 9 y el título de la lección es Palabras de verdad. ¿Cómo está el estudio de la palabra del Señor? ¿Cómo está afectando la lección de este trimestre, tu vida, tu diario caminar, en fin? Dios te bendiga para que sea una bendición la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Vamos ahora a repasar nuestra lección y para ello está aquí el pastor y doctor Segundo Correa, quien es profesor de teología. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una oración, que Dios bendiga ese momento que estudiaremos. Vamos a orar. Nuestro Padre, bendice, Señor, una vez más tu palabra que pueda llegar a nuestra mente y corazón en la medida que tú quieres que llegue. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de dos asuntos a continuación. Vamos a hablar una verdad para vivir y una verdad para ser comunicada a los demás. La pregunta es entonces, antes de vivir el mensaje, ¿qué actitud es necesaria que tengamos según el consejo de Proverbios? Esto es algo reiterativo. A lo largo de la Biblia encontramos esta expresión. Versículo 17 dice, capítulo 22, versículo 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Obviamente que esto tiene que ver con la actitud de escuchar, la actitud que ya el Señor había repetido muchas veces a través de Moisés para el pueblo de Israel. El que nosotros prestemos atención, el que esa palabra pueda estar en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros rescatemos ese aspecto. El ser humano no tiene interés por las cosas de Dios, ¿no? Porque la fe dice que es por el oír, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no tenemos interés en las cosas de Dios? A medida que nosotros más nos relacionamos con las cosas de Dios, entonces va a despertar en nosotros el deseo de las cosas de Dios. Es importante que aun cuando nosotros no veamos un resultado allí inmediato, un efecto que quizás una sensación así como especial, mística, no. En realidad lo que el Señor manda es que hagamos lo posible porque la palabra de Dios, el consejo, la instrucción divina llegue cada día a nuestros oídos y por ende justamente a lo más íntimo de nuestro ser. Pero puede ser también que haya personas que leen su Biblia todos los días y parece que no afectó nada, ¿no? Sí, pues fue la experiencia en algún momento del pueblo de Israel. Jesús les dijo, miren, ustedes leen las Escrituras
porque saben que en ellas tienen la vida eterna, pero dice, Sí. ustedes no quieren venir a mí. Es decir, cuando nosotros leemos la Escritura, porque si podemos leer la Biblia como la leen algunos eruditos, es decir, como leen como cualquier obra de un autor famoso, pero no, es el punto en que si yo quiero una relación adecuada con Dios, una manera pragmática de esa relación, no es una experiencia mística de alzar las manos, mirar al cielo, es leer su palabra. Ujú. Un joven, por ejemplo, que se despierta en la mañana y necesita comer el pan de vida, necesita alimentarse la palabra de Dios, pero no tiene voluntad, no tiene ánimo, no le llama la atención. No es bueno comer el pan sin hambre. Ese joven podría orar aquella mañana, Señor, yo sé que yo necesito ese pan, pero no tengo hambre. Puedes colocar en mi corazón hambre por tu palabra. ¿Será que Dios va a responder esa oración? Y por supuesto, en realidad... ¿Será que eso será decirle, inclina tu oído a Dios, ¿no? Porque ese joven no necesariamente pues tendrá que leer o avanzar en la medida de leer un capítulo, de leer una cosa extensa o un libro quizás complicado. Quizás comenzar por lo más sencillo, los evangelios, algún dicho especial de Jesús, en realidad, y dejar eso en su mente a lo largo de masticarlo. la jornada, a lo largo del día, porque ese es el punto. Hay una expresión que está conectada con el oír, ¿no? Porque el texto que hemos leído, aquí hay dos ideas importantes. Inclina tu oído, oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón. Que es la otra parte que usted señaló. La parte del aprendizaje, nadie aprende solo escuchando, ¿no? Efectivamente. Las personas aprenden haciendo. Por eso es que la Biblia dice eso. Ahora, en relación, ¿cuál es el siguiente paso? Ok, yo escuché la palabra de Dios, me incliné hacia Él, mi corazón fue tocado por la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso recomendado por el Señor? El versículo siguiente es el 18 y dice, porque es cosa deliciosa. Aquí viene el punto. Hay una coma ahí, ¿no? Es por eso que hacemos una pausa. Si las guardares dentro de ti. Ese guardar dentro de ti, y ese que es una cosa deliciosa, lo pone en un sentido bastante pragmático, bastante práctico, ¿no? A todos yo creo que nos encanta cuando nos sentamos a la mesa y vemos delante el plato favorito. Y nos da una voluntad de comer, ¿no? Obviamente, ¿no? Es casi en realidad una ilustración bastante sencilla para ilustrar la bendición que significa la palabra de Dios en la vida. Y esto se puede también ilustrar de otro modo, es decir, a veces, especialmente los jovencitos, los niños, cuando les ponemos verduras, un poquito que tienden a resistir. Pero eso que a veces porque no les agrada y bueno, pasa, ¿no? Pero de pronto nos damos cuenta que eso es un alimento fundamental en la experiencia, en el desarrollo, en el crecimiento de ese niño. Sí, yo sé, mi mamá sabía, me decía, tú tienes que comer brócoli. Y no me gustaba el brócoli, nunca me gustó el brócoli. Por no ejemplo. lo podía ni pasar, era imposible. Pero mi esposa sabe, ella me dice hoy que mi comida preferida es el brócoli. Yo no sé por qué, ¿cuándo fue esa transformación? Yo no sé, pero ahora a mí me encanta el brócoli. ¿Cómo es que la palabra que no me gustaba pasa a gustarme, no? Eso es parte justamente del proceso divino. Es el proceso, ¿no? del corazón que Dios comienza a cambiar. Y en la medida que nosotros estemos relacionados, entonces vamos a tener una experiencia de mayor gusto. Y justo el otro aspecto es allí guardarla dentro de ti. Es decir, a veces tenemos la idea, bueno, tenemos nuestro momento de culto. Ok, tempranito por la mañana cerramos nuestra Biblia, nos olvidamos, salimos a nuestras actividades y nos olvidamos de todo. Y volvemos en la tarde, en la noche, otra vez. Parece que Dios lo dejamos ahí en el cuarto, ¿no? Y ya. Y no vivimos, no caminamos con Él. Aquí donde trabajamos hay una sala de oración. Oh. Cada vez que paso por esa sala, que veo que está ocupada, a veces está abierta, y yo digo, ¿cómo es que hay gente allí orando?
y yo caminando aquí sin orar. Entonces me recuerda que la oración no es un asunto que yo entro, oro y salgo de la presencia de Dios. Él permanece en mí todo el día. Efectivamente, pero y aún más de la oración, o sea, porque el punto, ¿qué hacemos con esa palabra que yo leí en la mañanita? Un texto. Y ahora vamos a entrar justamente en esto. Esta expresión en el capítulo 22, 21, una verdad para comunicar. Vamos a entrar allí directamente ahora. Antes de comunicar el mensaje, ¿qué experiencia nosotros debiéramos tener como seguidores de Dios? Fundamentalmente es que esa palabra se pueda establecerse en nuestra vida. Como alguien diría, hacerse carne en nuestra existencia, ¿no? Atesorarla. Yo quería acotar un poquito a la idea anterior, es no solamente en la experiencia de oración, Señor, ayúdame, porque eso lo puedo hacer, en realidad en un momento de la comunión con Dios, sino que esa comunión puede verse fortalecida cuando ese pasaje que yo leí me está acompañando a lo largo de mi jornada. Sí. Y se va grabando en mi vida, en mi mente. ¿Por qué Jesús reaccionaba de la manera que reaccionaba? Muchas veces respondió Jesús ante las provocaciones. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Él recordaba los textos, ¿no? Recordaba los textos. La palabra de Dios salía, fluía. Y esa es la experiencia que justamente, volviendo a la pregunta que planteó, para hacerte saber la certidumbre de la palabra de verdad, a fin de que vuelvas a llevar la palabra de verdad a los que te enviaron. Es decir, una vez que está establecida en nuestra vida, no solamente seremos gente de certeza, de seguridad, de las promesas de Dios, de convicción efectivamente, sino que eso también nos lleva a la experiencia de testificación. Testificar. Ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos delante de los pecadores? Es avisar al perverso su destino, dice Ezequiel 38:7. Y nosotros podemos ver también que Proverbios 24, 11 y 12 dice, por el silencio nosotros podemos tornarnos cómplices. El pecado de la omisión no es solamente dejar de avisar que es pecaminoso, pero también tenemos que hablar, tenemos que comunicar. Estábamos contando la historia de este terremoto, ¿no? Mucha gente se perdió porque no fue avisada. ¿Cuánta gente va a morir porque no fue avisada? Nosotros somos llamados para avisar. Que Dios bendiga la verdad, que no solo sea guardada, oída, sino comunicada a los demás. Vamos a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Todos darán cuenta a Dios algún día de lo que hicieron o dejaron de hacer, de poder haber ayudado y no haber ayudado, de poder haber socorrido y no haber socorrido, de poder haber anunciado y no anunciamos, de poder haber advertido del peligro y no lo hicimos. Todos nosotros daremos cuentas de todo eso. Así que piense en algún momento que no podemos perder las valiosas oportunidades para comunicar a los demás el mensaje del Señor. A mí me gustaría resaltar los reiterativos que tenemos que ser con la palabra de Dios. O sea, no importa que la estudiamos una vez, miramos el texto una vez, podemos volver a él una y otra vez. Eso es importante, recalcado allí en los versículos 20, cuando dice, no te he escrito 3 veces. Es importante que seamos reiterativos con la palabra de Dios. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, pero antes vamos a escuchar el mensaje del pastor Ducan, quien va a hacer el resumen, quien es el autor de la lección y que va a hacer un pequeño resumen al final de este bosquejo. Justamente dentro de esta pregunta, nosotros tenemos la cuestión de la sabiduría. Lo que caracteriza la sabiduría bíblica es que ella te conecta. Ella requiere que esa conexión sea con la realidad, con las cosas reales, personas reales, con la vida real. Por otro lado, la ilusión te desconecta de la realidad, te lleva a soñar. Entonces, la sabiduría te lleva a encarar la realidad y el engaño te hace perder la noción de la realidad.
Paradójicamente, la razón por la cual somos atraídos por el engaño y la ilusión, y no por la sabiduría, es porque ellas no son la realidad. Y a nosotros no nos gusta la realidad. ¿Por qué no nos gusta la realidad y por qué nos gusta la ilusión? Ilusión es un producto de nosotros mismos. No somos amenazados por la ilusión, somos acariciados por la ilusión, somos conformados en nuestros errores dentro de la ilusión. Por otro lado, la sabiduría nos confronta con nuestras tonterías y la ilusión nos hace pensar que somos sabios. En la verdad, la razón por la cual, nuevamente, somos atraídos por la ilusión es porque ella no nos confronta. Por otro lado, la sabiduría nos confronta, nos hace que queramos mudar, nos sacude, nos hace ser lo que realmente somos. Entonces, no nos gusta. Preferimos la mentira de que la realidad, y como resultado es que tenemos esta sociedad de hoy en día, nuestra sociedad que es norteada por sueños, por lo que se ve en la televisión, por ilusiones, y no está en contacto con la realidad. Una sociedad miserable que está precisando de algo que no da valor. Las personas que nos circundan, las personas que nos rodean, necesitan ser despertadas y salvas, o si no perecerán. Todos ejercemos una influencia que habla en favor de la verdad o en contra de ella. Decide esta semana llevar consigo las inconfundibles evidencias de que es un discípulo de Cristo. Necesitamos sentir diariamente nuestra responsabilidad individual. Ellen White dice, hablen de la fe, vivan la fe, cultiven el amor de Dios y evidencien al mundo todo cuanto Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Cuenten de su bondad, hablen de su misericordia y cuenten de su poder. Vamos a comunicar a los demás este mensaje esta semana. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser mensajeros fieles que guarden en el corazón la verdad, que escuchen la verdad y que comuniquemos la verdad a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.